Bueno, seguimos ahora con este tema tan interesante también, lo que es burnout. Uh-huh. Explícanos, Vero, ¿qué es burnout? Sí, yo creo que vale la pena que hablemos un ratito de esto porque es un tema que muchas veces no volteamos a ver. El burnout es este desgaste uh-huh. físico, emocional, psicológico. Es cuando decimos que nos sentimos rebasados ante una situación que estamos viviendo. Generalmente lo viven los cuidadores primarios de las personas que tienen una enfermedad crónica o crónica terminal también, en donde los cuidadores primarios se olvidan de ellos mismos. ¿Okay? Todo es para cuidar a esta persona que necesita todo en ese momento. O sea, tu energía, tu día, tu cabeza, todo va en función al enfermo. Al enfermo. ¿Okay? Esto también lo pueden traducir. Yo siempre digo que este entrenamiento de tanatología me ha servido para llevarlo a varios aspectos de nuestras vidas. Yo siendo mamá, por ejemplo, tal vez he tenido en algún momento este burnout a la hora de criar a mis hijos. ¿Okay? Sí. O a veces con la pareja, si estamos muy enfocados en algún tema con la pareja, en un momento de crisis muy fuerte, puede suceder. Uh-huh, sí. Por ejemplo, si tenemos una situación de trabajo, de cambio de país, cualquier cambio que implique toda tu energía. O sea, una situación de estrés fuerte. Totalmente. Okay, sí. Lo vemos más a veces nosotros que estamos practicando la tanatología en familias, en los núcleos familiares que ya no saben qué hacer o cómo cuidar al enfermo. Entonces hay que estar atentos porque a mí me parece que es una incongruencia, obviamente sin juzgar y sin criticar, que tú quieras hacer todo por alguien descuidándote a ti. Si el cuidador primario no se cuida, bueno, obviamente la consecuencia es que ya no va a poder seguir cuidando en óptimas condiciones al enfermo. Exactamente, porque entonces empieza a haber un enojo profundo. Este cuidador primario con el burnout empieza a desquitarse con el enfermo, porque puede ser un proceso muy amoroso, puede ser una persona que quieras mucho que estés cuidando, pero también puede ser una tarea que se te dio. De decir, te toca cuidar a este enfermo, tal vez en el núcleo familiar. Que se te dio o que decidiste tú tomarla y nunca mediste el peso que iba a ser o la carga que iba a ser, ¿no? Exactamente. Y muchas veces no sabemos cuánto va a durar. Sí. Ok, entonces es algo, este síndrome de burnout nos lleva sin duda muchas veces al doctor, a hospitales, otra vez con ataques de pánico, a una... ansiedad. A una ansiedad, un enojo, a una rabia y una ira y un descontrol absoluto en los otros aspectos de nuestras vidas. Claro, bueno, ¿y qué hacer cuando estás en esta situación? ¿Qué hacer durante la situación uh-huh. y cuando ya termina la situación? O sea, que el paciente muere, que es lo que... Exacto. Yo pienso que todas estas medidas de prevención son maravillosas. O sea, nuevamente... quienes nos puedan estar escuchando ahorita, muchos ya sabrán, no es que estamos platicando del hilo negro ni mucho menos, pero probablemente están pasando por algo en este momento que les suena esto que estamos platicando, y si todavía estás a tiempo y no estás ya metido en ese burnout o en esta dinámica en donde ya se siente una insatisfacción, sí, entonces, agotamiento. ¿cómo podemos prevenir? Bueno, uno es delegar actividades. Okay. Primero está el cuidador primario y después está el enfermo, en esta línea de congruencia. En la medida en que yo vea por mí siendo el cuidador primario, es como mejor voy a cuidar a esta persona, ¿no? Entonces, uno, delegar actividades, si se puede. Uh-huh. Dos, un programa. Puedes contratar a una enfermera, o si no si no tienes el recurso para la enfermera, uh-huh. delegar con familia, si se Exacto. pudiera. Entonces, cuando yo digo delegar actividades es darle a cada uno dentro de ese sistema familiar un rol. Sí. ¿Ok? Poner horarios. Sí. Es decir, tal vez esta persona se va a encargar de comprar la comida del enfermo, esta persona la va a cocinar, esta persona se va a encargar de lavar la ropa del enfermo, esta persona se va a dedicar a darle los medicamentos. O sea, cada uno va a tener un rol uh-huh. diferente.
Y la otra es administrar tu tiempo. Aunque a veces nos sentimos bien, decimos, no, estoy bien, tú vete, yo me quedo aquí un par de horas más. Sí ponerse una tarea muy específica de decir, voy a estar 4 horas. Y cuando se cumplan mis 4 horas, aunque yo todavía me sienta con energía para... Me voy. Y casi siempre me voy a un lugar, o sea, porque ¿qué pasa cuando nos vamos? Entramos en este estrés de hacerlo pendiente que no hemos hecho porque tenemos que cuidar al enfermo. Pero y entonces entramos también en un estrés que no nos conviene. Sí, en tratar de arreglar los pendientes. Ajá. Y finalmente no te dedicas a ti. Exacto, entonces sí podemos arreglar un pendiente, pero tiene que haber una actividad que metamos en donde sintamos como fluir, alivio, como descanso. Exacto, hay un término en psicología positiva que se llama el fluir, ¿ok? Sí. Que es el flowing. Uh-huh. Pero ¿qué es el fluir? Es detectar en qué momento te cachas sonriendo, contento, en paz, qué estás disfrutando. Puede ser una caminata en el bosque, puede ser poner un poco de música de la que te gusta, puede ser que ir al cine. Si te gusta el cine y hay algo padre que te está trayendo, generalmente si tú te cachas en alguna actividad fluyendo, es cuando estás haciendo un contacto importante. Okay. Que te está llevando a este apapacho interno. Sí, o sea, hacer cosas que te gustan, que te llenen, que te relajan. Exacto, que te relajen. Entonces decir, bueno, inevitablemente hay que seguir con la vida, hay que seguir cumpliendo con todo lo que tenemos que hacer, pero... me doy mis respiros. Exacto, como decimos en coaching, no te pido que quites cosas, sino que vayas sumando las cosas que te hacen sentir mejor. A pesar de que estoy viviendo algo muy fuerte, muy doloroso, sí, claro, muy estresante, tengo la oportunidad de seguir dándome esto que me hace sentir bien y darte permiso. Y también a lo mejor hacer una lista de las cosas que realmente son importantes, porque luego hacemos cosas que dices, esto si ahorita no lo haces no importa, uh-huh, ¿no? O sea, como que cambiamos lo importante por lo urgente. Exacto. Entonces, nos confundimos. Exacto. Entonces, voy a hacer una lista de las cosas que sí de verdad puedo hacer y otras que ya haré después o delego para que alguien más haga, ¿no? Exacto. Y obviamente el tema de salud, por ejemplo, si tengo que ir al doctor, si me da una gripa, dormir. Sí, es básico. Dormir, eso. Alimentarte bien. Sí. O sea, estar como más consciente de este autocuidado en donde... Muchas veces cuando estamos cuidando a alguien es, ya hombre, cualquier cosa, dame una torta, dame un tamal, o dame esto, no importo yo. No, sino decir, sí, bueno, voy a tratar de alimentarme con cosas que me den energía, que me hagan sentir bien. Sanas. O sea, al final el objetivo siempre va a ser tratar o mantener el equilibrio y el balance. Sí. Y eso nada más me pertenece a mí. La gente no me tiene que estar cuidando si soy el cuidador primario. Yo tengo que tener la conciencia del autocuidado y eso es mucho más congruente. Y al enfermo lo voy a hacer sentir muy bien, porque muchas veces el enfermo se siente en una situación de desventaja o de que te debe algo, y aquí también es mantener este equilibrio, de decir, oye, me da gusto ver que te estés cuidando, me da gusto que te des el tiempo, porque yo me siento muy mal estando yo en cama, enfermo, o lo que esté sucediendo, cualquier situación. Que tú te estés descuidando por mí. Ajá. O me siento mal porque ya dejaste de ir aquí por estar aquí, ¿no? Sí, que rompas tu vida o que hagas a un lado tu vida por estar cuidando al enfermo. Exacto. Si el enfermo ve que tú sigues una vida, entre comillas, normal, eso lo hace sentir mucho mejor, claro, que si dejas tu vida por estar por es mucha carga para el enfermo también, porque el enfermo muchas veces lo vamos a escuchar de qué pena, gracias, todo lo que has dejado por mí, ¿no? Pero no hay un tema en este equilibrio entre el tomar y el dar, que es estamos en paz, ¿no? Tú, enfermo, no me debes nada. Y yo a ti cuidadora no te debo nada. Esto es un acto de amor. Paz. Exacto. Es un acto de caridad, de amor, de compasión, desde lo más auténtico de mi ser. Y desde lo que yo puedo dar, no más de lo que puedo dar. Exactamente. Y entonces eso equilibra. Exacto, equilibra y ya nos hace sentir bien.
mutuamente. Aunque a veces, digo, vamos a tener crisis, a veces no sabemos qué hacer, a veces no sabemos qué decir, a veces no nos damos cuenta que llegamos a nuestro límite o que alguien llegó a nuestro límite también. Sí. Entonces, digo, para eso hay que estar despiertos, pero también en estar despiertos y conscientes, a veces se nos va el avión. Y se vale. Y se vale, y entonces es volver a retomar y decir, ok, ¿sabes qué? No me di cuenta que estaba tan cansado, no me di cuenta que estaba tan enojado, no me di cuenta que estaba tan triste, no me di cuenta que también yo tengo que tener un espacio para, no nada más es la persona enferma, crónico, que se va a morir o lo que sea, sino que a ti también te están pasando cosas de las que tú te tienes que hacer cargo. Claro, y además el enfermo también necesita sus espacios solo. Claro. Para procesar todo esto que se le viene, que no es nada fácil. O sea, si lo más difícil, el duelo más difícil es el propio. Exacto. Entonces, pues tienes que estar a solas y tener tiempos como enfermo para ir procesando y asimilando eso, ¿no? Ajá. Y al final, a ver, ¿en qué se traduce? En nada nuevo, en poner límites. El primer límite es el que nos ponemos a nosotros mismos, el otro es el límite a los demás, sí. Y el otro es también estar despierto o despierta al límite que el otro nos está poniendo, ver hasta dónde puedo llegar con el otro. Sí. Porque a veces estamos en una situación en que si nosotros somos los sanos, a veces creemos que tenemos un poder sobre el enfermo, ¿no? O que podemos abusar de ciertas cosas, y eso no se vale. Y si eres el enfermo, tampoco se vale esta parte de abusar del cuidador o de la gente alrededor. Exacto. O todo este tema de manipular, sí, ¿no? Sí. De usar una situación de una forma negativa, que sea o de autodestrucción o de destruir a los demás, ¿no? Claro, o a veces, de control. Claro que no de una forma consciente. Digo, yo creo que en la vida nadie le quiere hacer daño a nadie. Sí. Pero en esta ignorancia que a veces tenemos, hacemos mucho daño. Sí, o en Por estas eso, dinámicas enfermas. Exacto. Pero muchas veces es la ignorancia la que nos lleva a cometer errores. Sí. Entonces yo insisto otra vez en qué increíble que haya este espacio y tantos otros para que haya más cultura, para que, que la gente sepa y que ya no haya esta cómo. falta de información, sí. Porque la ignorancia es algo que al final que hace acaba mucho daño. Muchísimo daño. Sí. Muchísimo, porque es que no pensé, es que no creía, es que nunca se me ocurrió, sí. Y eso te genera mucha culpa. Y en esta parte del enfermo, poniéndonos en lugar, el que tiene que tomar las decisiones mientras esté en sus 5 sentidos es el enfermo, de lo que quiere y lo que no quiere. Sí. Y a los cuidadores les toca pues hacer lo que el enfermo decida, sea lo que sea, aunque no nos guste, ¿no? Sí. Sí, ese es otro gran tema, que es los derechos de los enfermos, sí. Sin duda, y hay mucha información de esto en internet y en otros lugares, y es la ley esta nueva, no me acuerdo si es en derechos humanos, pero es información que tienen muy a la mano, que es muy interesante saberla, pero también es importante que lo menciones, porque sin duda es el derecho del enfermo. Sí, claro. Pero muchas veces lo que decide el enfermo no le parece a la familia. Exactamente, o sea, es decir, lo que es que yo creo que es importante que cuando hablamos de un enfermo es una familia con la enfermedad, o sea, el enfermo no es el único dueño de su enfermedad. Sí, claro, es como la familia. No es el único dueño del dolor, o sea, sí, es alguien que tiene cáncer en la familia, somos una familia con cáncer. Sí, ¿Okay? Entonces, yo te respeto, estoy escuchando tu petición, estoy consciente del derecho que tienes de elegir, pero sí te quiero decir que esto nos involucra a nosotros. Sí, y entonces claro. empezamos a entrar en el mundo del lenguaje de las emociones, ¿no? Y de la negociación. Y de también. la negociación, o sea, porque si te quedas en la teoría o te quedas nada más en esta parte en donde yo mando y yo digo y yo tengo derecho y no me importa, entonces yo creo que siempre hay también derecho de rebatir, claro, o el derecho de negociar, o el derecho de decir, bueno, habrá un enfermo que diga yo no quiero recibir ningún tratamiento en esta enfermedad y ya me quiero morir. Ok, ¿qué te parece que lo que te van a dar es nada más, no para alargarte la vida? Es paliativo. Que a veces eso se llama distanasia, uh-huh. ¿no? Que es un gran tema también de la eutanasia,
pero es para que no tengas dolor, es paliativo y tal, y de alguna manera tú no vas a sufrir, no vas a tener el dolor físico, al cual a veces le tenemos mucho miedo. Pánico, claro. Y yo como este ser amado que te cuido y te quiero, no voy a tener el dolor de verte sufrir tanto. Exacto. ¿No? Entonces yo creo que es una combinación de todo. De todos. De acuerdos. Tenemos que tomarnos en cuenta de todos. Acuerdos y de comunicarte. Claro. Otra vez de comunicarse, de expresar, de todo, porque al final la no comunicación o la no expresión de todo esto, pues nos lleva a eso que hablábamos. Y que en esta sociedad tampoco es fácil hablar de estos temas en estas situaciones. Es increíble cómo hoy sigo teniendo intervenciones y cosas que me pasan en mi vida personal que digo, no es posible que esto no se sepa. O que no hayan hablado de este tema cuando ya sabían que el final de esto iba a ser la muerte. Exactamente. Como decimos, está el elefante en medio de la sala. Exacto, ¿no? Y nadie lo quiere ver. y nadie hablamos del elefante. Exacto. ¿No? Exacto. Y es como, pues sí, a veces ver duele, o como dice una maestra mía, el mirar, que es más allá, ¿no? Sí, es esta mirada, esta segunda mirada con conciencia. Es decir, el mirar a veces duele. Pero es mejor hacerlo. Sí, porque aclaras muchas cosas, te quitas cargas, facilitas la situación, ¿no? Sí, cada vez vamos como un libro que se llama Ligeros de Equipaje. Exacto. ¿No? O sea, exacto. Que de veras dices, qué rico es esta parte de ir más liviano en la vida. Ay, sí. Sin tanta carga. Sí, claro. Que te sientes más libre. Entonces, Vero, como conclusión en esta parte del burnout es como decías, poner límites, ¿no? Poner límites, delegar, ¿no? Medir yo hasta dónde sí puedo y hasta dónde no puedo, que es muy válido eso, porque finalmente, pues no hay tiempos. O sea, aunque sabes que se acerca el final, pero es imposible saber cuándo. Sí. Más o menos, pero exactamente es muy difícil, ¿no? Y por otro lado también, tomar en cuenta al enfermo. Totalmente. ¿No? Totalmente. Tomar en cuenta al enfermo en el diálogo, en la negociación. Pues yo creo que algo importante es en el respeto mutuo, ¿no? Sí. ¿Qué quieres tú y sí. qué queremos nosotros? Sí, trabajar mucho con esta parte de frustración y en el aceptar, o sea, porque muchas veces no nos queda de otra, a veces no tenemos estos recursos, o sea, a veces ni económicos ni personales, o sea, no hemos abierto nuestra caja de herramientas y apenas este evento es el que me hace empezar a conocerme y tal, pero a veces me sirve mucho trabajar en aceptar lo que me está pasando y asumir y decir, a mí me toca. Sí. A mí me toca tal vez poner dinero, a mí me toca cuidar, a mí me toca renunciar a tiempos con mi propia familia o a un viaje que tenía no sé dónde. O sea, son cosas que van alimentando la frustración y el enojo que no nos vamos dando cuenta. Pero cuando ya lo ponemos en la mesa y lo trabajamos, decimos, ok, me está costando mucho trabajo porque ya no voy a ir al viaje fulanito porque tengo que cuidar a mi tía o tengo que hacer ciertos sacrificios de todo tipo y este trabajo me va llevando a aceptar, a soltar y a asumir y decir, ya lo estoy eligiendo no desde tengo que, sino quiero que, y transformo algo que es doloroso y desagradable en algo que me va a dar mucha luz y que me va a dar un camino de crecimiento y que me va a poner en un tono de ser humano, porque yo creo que todo este trabajo se trata de humanizarnos, así es, de volver a estar en contacto con todo lo que existía antes, que era cuidar a los enfermos, acompañarnos en la casa. Te quedaba clarísimo cómo tenías que cooperar, qué tenías que hacer. Sí, es el estar. No nos costaba tanto trabajo dar de nosotros. Exacto, como ahora. Y ahora es esta parte de que yo a veces le llamo como un ego demasiado inflado, o a veces es que nuestra escala de valores ha cambiado, o que usamos todas las cosas a nuestra conveniencia, y es un poquito abrirnos y a en dar. el dar. Ok, muy bien, Vero. Bueno, seguimos, un comercial y luego seguimos con este tema interesante de tanatología.